Hasta aquí. Hay muchas reacciones. Enrique, hay muchas reacciones, ¿verdad? Sí, bastante. Muchas reacciones a lo dicho por... Aquí me dejó el expediente el licenciado Ponce Rivera, a quien le agradezco muchísimo el que haya venido aquí al estudio de Ferriz. La Comisión Especial del PRD concluyó un informe político sobre los antecedentes del expresidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, allá en Guerrero, y el proceso, cómo se empezaron a indagar, cómo fue que se llegó hasta el origen de por qué este hombre, que abiertamente no se declaraba como un perredista militante, fue apoyado por una parte del PRD para lograr ser el candidato y después presidente municipal de Iguala y todo lo que deriva en lo que hoy conocemos como Ayotzinapa. Al anunciar que este jueves se ofrecerá una conferencia de prensa en la sede nacional del Sol Azteca para detallar el tema, en el adelanto enviado a los medios de comunicación, la Comisión Especial detalla que en la postulación como candidato a la alcaldía de Iguala, José Luis Abarca intervino directamente a través de interpósitas personas en las que se llega al gobernador del estado de Guerrero, a Ángel Aguirre Rivero. Y con todo esto, Ángel Eladio, con esta indagatoria que hace el Partido de la Revolución Democrática, puedo pensar que sería el principio de lo que después derivará en la necesidad de que Ángel Aguirre, ahora sí, porque habíamos argumentado que no lo habían tocado, ahora sí pudiera ser llamado a comparecer ante la justicia por el asunto que liga políticamente a la designación de José Luis Abarca con una voluntad del gobernador de ese estado, en su momento Ángel Eladio Aguirre. Según este informe, Abarca fue invitado a ser candidato del Partido de la Revolución Democrática por dirigentes de Nueva Izquierda y diputados federales Sebastián de la Rosa, y posteriormente apoyado por Lázaro Mazón, un hombre incondicional del propio Aguirre y Aguirre Rivero, como los principales promotores de lo que fue la carrera meteórica de José Luis Abarca para llegar a ser alcalde, controvertido alcalde de Iguala. Los integrantes de la comisión se entrevistaron con José Luis Abarca en el penal federal del Altiplano, en donde está recluido, y ahí les dijo: yo no soy miembro del PRD, pero lo que me liga con el partido político es que apoyé con dinero a Lázaro Mazón en su campaña electoral cuando éste contendió por la alcaldía de Iguala. Mazón apoyaba inicialmente al candidato de Aguirre, a Óscar Díaz Bello, quien en su momento acusó a José Luis Abarca de tener nexos con el crimen organizado. Ya se sabía, y esto es algo que desde el principio se denunció. Finalmente, el entonces gobernador decidió, ya sabe cómo le hacen los gobernadores, de manera salomónica, que Abarca fuera candidato a la alcaldía y Díaz Bello a la Diputación Federal por Iguala, tal y como acabó ocurriendo, como acabó pasando. La investigación establece que nunca se solicitó formalmente ante instancias de seguridad del gobierno federal indagar si Abarca realmente tenía vínculos o no con la delincuencia organizada. ¿Quién sabía de manera verbal del informe que ligaba a José Luis Abarca con la delincuencia organizada? El primero a nivel federal que presuntamente se enteró de que Abarca estaba ligado con Guerreros Unidos, con su esposa María de los Ángeles Pineda Villa y con este grupo delincuencial a través de los hermanos de la esposa de José Luis Abarca, fue el ex secretario de Gobernación Alejandro Poiré en las épocas de Felipe Calderón. La Comisión Especial del PRD para elaborar este informe fue presidida por el ex senador de la República, Pablo Gómez, quien también estuvo encargado de enviar el documento a los medios de comunicación, así como a la dirigencia nacional del Partido de la Revolución Democrática. Todo esto que le digo, ¿a qué me lleva? Me lleva a pensar que, si bien últimamente, desde que pidió licencia, primero parcial y luego definitiva, hasta el conflicto gobernador de Guerrero, Ángel Eladio Aguirre, pudiera el día de mañana estar en medio de una problemática que lo pudiera involucrar a las acciones que perpetraron en Ayotzinapa y en uno de los eventos más dolorosos,
vergonzosos, difíciles en la historia contemporánea de nuestro país: la desaparición de 43 estudiantes de una normal superior, los 43 de Ayotzinapa. También le quiero decir que el diputado Fernando Belauzarán, perredista, envió una carta al dirigente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, y ahora el PRD enfila sus baterías en contra de Andrés Manuel, en donde le hace una serie de reclamos por el embate que éste ha lanzado en contra de quienes en otro tiempo fueran sus correligionarios. Entre otros, le acusa a López Obrador directamente que está dividiendo profundamente la izquierda, favoreciendo a un régimen, promoviendo odio sectario e incurriendo en actos anticipados de campaña hacia la presidencia de la República. Dice: toda la imagen de un partido político registrado ante el INE para lo único que sirve en estas elecciones intermedias no es para promover a sus candidatos a diferentes posiciones de elección popular, sino para seguir promoviendo a un solo personaje, que es Andrés Manuel López Obrador, que está de hecho apareciendo en todas partes, haciendo sentir que él está haciendo campaña a la presidencia de la República 3 años antes de lo legalmente permisible, de engañar, de colocarse como ajeno a la clase política, de ingratitud y de cuestionar el origen. Y esto es otra cosa que puntualiza mucho Fernando Belauzarán. Dice: ¿en dónde está el origen del dinero que te ha permitido utilizar fondos importantes para recorrer al país en los últimos años, que es a lo único que se dedica Andrés Manuel López Obrador? Después de todo este alegato o serie de alegatos, como reacción, se fue a buscar a López Obrador, y cuando le dijeron sobre lo que Fernando Belauzarán le estaba acusando puntualmente como quien dividía a la izquierda, actos precipitados de campaña, en fin, todo tratar de hacer de Morena una sola plataforma para su sola carrera política, lo que reaccionó López Obrador a los reporteros que le pedían alguna muestra de que pues dijera algo, dice: ¿y ese quién es? ¿Ese señor quién es? Preguntando por el origen de quién es Fernando Belauzarán. Vamos a hacer un corte, amigos en el país, más sobre la denuncia en contra de Luis Videgaray, que fue presentada aquí en este programa por el licenciado Alejandro Ponce Rivera. Jesús Hernández urge que el SAT intervenga para comparar lo que tenían antes y después de ser funcionarios. José Everardo Marín Jiménez: Videgaray debe pedir licencia en lo que se investiga su caso. Angélica Ramírez: como mexicanos es lo que tenemos que hacer, denunciar con toda valentía, como lo hace este abogado que se presentó en el programa. Pati C: así se habla, abogado. Estaremos pendientes y difundiremos todo esto para que por lo menos el gobierno la piense antes de actuar en contra de usted. Mis respetos por su valentía a través de la presentación de este expediente que tengo aquí frente a la PGR para indagar una posible acción de lavado de dinero en contra de Luis Videgaray, de su esposa y de Juan Armando Hinojosa Cantú como representante de la constructora e inmobiliaria IGA. Vamos a un corte, aquí regresamos con más información.